52 minutos de la mañana, profesor. Y ya tenemos comunicación con el profesor Gilberto Marulanda. El profesor Gilberto Marulanda, según me dicen aquí, Es fue uno de catedrático los universitario. No, catedráticos de la Universidad de Panamá, sí, pero digo, fue uno de los proponentes o impulsores correcto. de lo que parece que ya va a ser ley, si es que el presidente Cortizo no la objeta, de la ley que, en resumen, plantea que la historia de Panamá solamente la puedan dar los panameños. Profesor Marulanda, buenos días. ¿Dónde está el profesor Sí, sí, Marulanda? aquí estoy, disculpe. Buenos días, ante todo, muchas gracias por la invitación a este programa Escucha Todo Panamá. A sus órdenes, bueno, y contento. Profesor, la pregunta de Ahora, rigor. ¿Cuáles fueron las motivaciones de este grupo de profesores, dentro de los cuales tengo entendido usted es parte de sí, ese grupo, para impulsar este proyecto de ley? sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, somos un grupo de profesores, historiadores emergentes, por decirlo así, que ante la proscripción de la profesión del historiador, eh, porque solamente estamos restringidos a nivel oficial a la docencia, decidimos consignar esta ley como un primer paso para ampliar estos horizontes y hacerle justicia por más de 100 años de vida republicana a cientos y cientos de historiadores e historiadoras de este país que solamente ven el desarrollo de su docencia a nivel oficial en las aulas. Hay jóvenes hoy día, por ejemplo, estudiando historia, sobre todo en la Universidad de Panamá y en UNACHI, que es donde se forman los historiadores, igualmente a nivel internacional, y que obviamente lo hemos contemplado y nos nutrimos de ese conocimiento internacional y global, como bien ustedes lo han manifestado. No les gusta la docencia. Entonces tienen pocas alternativas porque estamos ausentes del manual de cargo del Estado, por ejemplo. Los economistas tienen derecho a ejercer la economía y también enseñar. Los odontólogos, agrimensores, todas las profesiones. Sin embargo, el historiador como tal, durante muchas décadas, solo se ha visto como el profesor de historia y claro está, connotadas personalidades de las ciencias sociales se han dedicado a la escritura, a la investigación, pero ¿cuál es el obstáculo que siempre han manifestado o manifestamos quienes hemos publicado una obra de investigación? El grave problema con las fuentes. En la escuela de historia nos enseñan el manejo de fuentes, fuentes primarias, secundarias, terciarias, su clasificación, ordenamiento. Y esta ley apunta sobre todo a ese obrero, a ese trabajador en algunas instituciones que preservan la memoria histórica, documentaciones, hemerotecas, de elaborar, poder clasificar, ordenar esa información tan valiosa para la construcción de esa historia que al final nos lleva a entender el presente. Hoy día, por ejemplo, en ministerios como de la salud, que se genera gran cantidad de información, la pregunta sería, ¿hay un equipo de archivólogos u otros cientistas sociales o historiadores que están día a día clasificando, ordenando esa información para cuando vengan esos avesados intelectuales y experimentados investigadores puedan tener a la mano archivos de calidad, como obviamente uno va a otros países, archivo de India o otras áreas de la geografía global? La ley obviamente tiene esta motivación en principio, que creo que es lo más delicado y le hemos mencionado este tema a muchas personas y no lo creen. Y tenemos que hacer esa docencia porque hemos estado proscritos. Es inverosímil que hoy día en el Estado panameño, por ejemplo, y no es un tema de empleomanía, porque todos los proponentes somos catedráticos y estamos trabajando. Esta ley es para el futuro. En ningún parte del Estado de Panamá hay un historiador nombrado como tal. No negamos que pueda existir un profesional de la historia haciendo su trabajo, pero debe ser nombrado con otra posición. Pero ¿por qué la obligatoriedad? O sea, ¿por qué el tema de cerrarse y por qué la obligatoriedad? O sea, hay que imponer a un historiador en cada museo. ¿Por qué así?
Pero obviamente que no es obligatoriedad. Es una imposición. Hoy día existen historiadores en museos, tanto extranjeros como nacionales, ¿sí? Y igualmente archivos históricos, pero es una forma muy limitada. La ley sugiere y mandata, obviamente, en 2 años, porque no es de inmediato. Comprendemos que obviamente no es un tema que es tan fácil imponer de inmediato. La ley da un mandato de 2 años para que los museos y archivos históricos solamente permitan a ese historiador ejercer. Y digo limitado porque inicialmente el proyecto, cuando fue incluido en Iniciativa Ciudadana, se plantea en todas las instituciones. Y luego de, obviamente, muchas consultas nos dijeron no, obviamente lo van a vetar por inaccesible, porque es un tema, obviamente, que impacta la finanza del Estado. Y lo que sí quiero fundamentalmente soslayar en estos primeros minutos de la entrevista es que estamos proscritos. No existe ese historiador en el manual de cargos y aspiramos, obviamente, que exista y podamos desarrollar este profesional pero y profesor, influencia global, ¿no? Profesor, es que esa es la parte que yo no capto. O sea, si hay una materia, bueno, a algunos les gustaba las matemáticas, pero hay una materia que es fascinante en la historia. La historia tiene una fascinación impresionante. Ah, eso sí, también Que la cuentas bien. depende de la capacidad del profesor de transmitir esa emoción y esa fascinación por la historia. Correcto. Fíjese que yo no hago un problema de que la ley plantee, no me gusta el tema de la obligatoriedad, como lo plantea Gonzalo, pero no me disgusta que la ley plantee que un museo deba tener un historiador. No me disgusta porque... Al menos uno. Sí, me parece que tiene como cierta lógica de que haya alguien en ese museo profesionalmente responsable de la historia de ese museo, de lo que hay allí, qué es lo que hay allí, qué es lo que no hay, a qué corresponde. De eso yo no hago un problema desde mi óptica de lo que se discute. Me llama la atención, ha utilizado 2 o 3 veces la palabra proscritos, cuando en todas las escuelas de este país está la cátedra o la materia de historia. Está la cátedra en la Universidad de Panamá, está en las universidades privadas. Entonces, no entiendo por qué hablan ustedes. Le agradezco. La ley obviamente excluye tema de educación e investigación. En su momento hasta se acusó de la ley que iba a traer un atraso al tema de la generación del conocimiento. La ley es una ley fundamentalmente profesional. No aborda el tema educativo, porque el tema educativo lo registra las universidades estatales y también el Ministerio de Educación. La ley es una ley profesional que procura abrir esa senda, esa alameda para esos jóvenes estudiosos de la historia en el extranjero y Panamá y poder iniciar ese proceso de apalancamiento en las diferentes instituciones culturales o patrimoniales y dar su aporte. Pero porque usted habla del extranjero... Ese es el sentido. Es que, a ver, profesor, con todo el respeto, es que yo no termino de entender con lo que dice el profesor Cabrera. Usted dice, para el panameño y que quiere salir al extranjero, pero ustedes dentro de la ley cierran a que un extranjero puede venir aquí a hablar de historia. Y si quiere venir a hacerlo, bueno, es todo un proceso burocrático que al final no va a ocurrir. Y a mí me da pena porque uno de los grandes libros que habla sobre la historia del Canal de Panamá lo escribió un señor que ha ganado 2 premios Pulitzer, que no es panameño. Entonces, para que el señor venga a impartir clases o a ejercer de historiador o en su retiro, tiene que pasar un proceso burocrático. Pero desde aquí sí queremos exportar. ¿Por qué? No, yo quiero aclarar en principio, y lo reiteré, que la ley para nada aborda o regula el tema de la investigación ni publicación de obras, ni tampoco el tema académico. Está abierto, porque entendemos que la ciencia es global, holística. Esta ley, repito, apunta al tema profesional técnico, si se puede decir, de ese joven estudiante que sale de la licenciatura en historia y se ve obligado a entrar a la Facultad de Educación porque solamente tiene la alternativa de enseñar. Existen por ley, y hasta la Constitución lo indica, las formas para que el no nacional pueda aportar en el desarrollo
si vive acá, por ejemplo, en el desarrollo en las universidades panameñas hay extraordinarios eh, eh, historiadores e historiadoras de otras nacionalidades que están por muchos años aportando aquí. Por ejemplo, la arqueología, Richard Cook para mí ha sido un maestro que me enseñó muchísimo en mi carrera y mi formación profesional. Entonces siento que se ha centrado la discusión en este punto de laboral del nacional y extranjero, tratando de hacer como un enfrentamiento o descalificar la ley porque la han llamado hasta de xenofóbica. Entonces vamos a llamar xenofóbica a la constitución política o a todas las profesiones del país que de una forma u otra, los abogados, los médicos, los arquitectos. Sí, pero es que eso es un atraso. Es que cerrar las puertas al intercambio del conocimiento es un atraso en la medicina, en la abogacía, en la historia, en la arquitectura, es un atraso. Es decir, este país en las primeras décadas del siglo XX, cuando fue fundado, felizmente se pudo nutrir de muchos extranjeros que vinieron a dar clases a distintos niveles. La medicina en Panamá ha estado permeada de ese conocimiento global y no podemos decir que la medicina está atrasada. Quizás el sistema público está atrasado porque sabemos el tema de los problemas de salud pública y educación también. Pero o sea, fíjese, no podemos decir, por ejemplo, que la educación pública panameña tiene una crisis porque no se ha abierto el tema profesional o la liberalización de las profesiones. Yo creo que es parte de la crisis. Pero profesor, ¿cómo usted me va a decir que no cuando las mejores universidades del mundo reciben cualquier cantidad de conocimiento y personajes de todas partes del planeta? ¿Cómo usted me va a decir eso, que eso no forma parte de los problemas que engloban a la educación superior de Panamá? Es que nosotros hemos sido formados en esas universidades y ellos vienen como invitados también. Y algunos han llegado y se han quedado. El rector de la Universidad de Panamá acaba de explicar el tema, por ejemplo, salarial, que yo no creo que es justo y sea atractivo para un catedrático de la Universidad de Harvard venir acá un semestre a dar clase con un salario de $2.500. Entonces vamos a hacer una discusión del aumento del presupuesto universitario y el presupuesto de la educación en el país. Profesor, a ver. ¿Usted cree que es correcto? Yo no que me regocijo del problema de otros países, por supuesto que no, lo lamento profundamente, el problema por el que pasan otros países. Pero ¿usted cree que está bien que en medio de la crisis venezolana, que han llegado una cantidad de familias y de profesionales venezolanos a Panamá, entre otros médicos, y que no le abramos espacios a esos médicos, o ya sea para ejercer, o ya sea para ser profesor de la Facultad de Medicina? ¿Eso está bien? Eso no está bien. La ley permite y hay mecanismos para hacerlo. La ley lo establece. Cuando se da el golpe, profesor, cuando se da el golpe de Estado en Chile, a Allende, Omar Torrijos trajo un poco de profesores chilenos aquí a Panamá. Y claro, era la dictadura, y en la dictadura hacía lo que le daba la gana y lo incorporó. Pero hágalo ahora. Todos los países tienen requisitos para los no nacionales. Entonces, ¿la discusión cuál es? La discusión no es que la ley le diga que no a los extranjeros, al contrario, fortalece una disciplina. Le voy a hablar de un tema puntual. Mire, un tema puntual. Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que usted y yo sabemos que es una materia, tanto en el bachillerato como en la universidad. Ok, y entonces el profesor de historia tiene que ser panameño, el de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Por constitución. Tiene que ser panameño. No, por constitución no, por ley. Tiene que ser panameño el que da esa materia. Dice la ley que supuestamente reflotó, que no reflotó nada, la materia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Pero entonces, si una universidad o una escuela secundaria tiene la plata para traer, por ejemplo, al autor del libro El paso entre los océanos, The Path Between the Seas, el señor McCullough, no lo puede hacer. Oiga, señor McCullough, venga y deme 3 meses de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. No, porque usted es gringo, es extranjero. No existen los mecanismos para hacerlo, estimado periodista. Proyectos culturales, proyectos académicos se elaboran. Igualmente la ley lo permite. Mire, la ley establece la apertura para proyectos de investigación, proyectos culturales, pero ¿qué hablamos acá entonces? No estamos hablando de ese Nobel, estamos hablando que venga migración y que se le permita laborar, y yo creo que aquí en Panamá no hay ningún problema de xenofobia.
No, no, Ha habido, ha habido no, atisbos, Gonzalo, ha habido atisbos de xenofobia, pero Panamá ha sido una nación que ya con con los brazos abiertos ha recibido a los pero migrantes. es que para muestra un botón, yo estoy sentado aquí en el mejor programa que tiene la radio en Panamá, o el más escuchado. Pero, profesor, ahí es donde yo voy. El problema que usted en su planteamiento exime es, o exime no, explica, es, oiga, a los historiadores no nos toman en cuenta en temas laborales. Entonces, ¿por qué en vez de decir, oiga, ¿cómo hacemos para que los historiadores nos podamos introducir en la vida laboral? Cosa que yo creo que lo pueden hacer porque ha habido ministros historiadores, presidentes historiadores en toda parte, en gran parte del planeta o en algunos países alrededor del mundo. Aquí es, no, como hay poco espacio, cerramos. Para que no choquemos. No, es que aquí la idea no es cerrar, es ver las posibilidades de que haya más apertura. Que la constitución política lo establece y nos lo permite. Además, decimos algo, los profesionales de la historia no nacionales que estén en estos espacios, no estamos planteando que tienen que salir. Lo que hemos pedido, por ejemplo, hay museos que tienen no nacionales en posición de historiadores. Lo que se ha dicho es, permitan, aunque sea a un panameño, aportar o aprender. Se dice que no, se dice que no, y han sacado comunicados, por ejemplo, la red de museos, en oposición total a esto. No nos han llamado a una reunión siquiera. Nos hemos reunido múltiples veces y no hay una representación. Pero, profesor. Lo que se quiere es descalificar. Y repito, se dice que son una ley xenofóbica, que es un atraso. Y yo invito que los 17 artículos, puedo compartirlo a todos ustedes, y me digan dónde hay algo xenofóbico ahí o de odio. No. A ver, xenofobia es odio al extranjero. Profesor, primero, le agradecería enormemente, efectivamente, y nos haría un gran favor aquí a nosotros cuatro si usted nos envía el documento, porque la verdad sea dicha, yo en mi poder no lo he tenido. De una vez. Y aquí fue aprobado el tercer debate. Yo no he visto lo que los medios han publicado. Se lo agradecería enormemente. Está al alcance de mi dedo y voy a mandarlo a los contactos de la radio para que lo lean. Profesor, pero pudiendo estar de acuerdo con usted de que, espérate, tú cómo tienes ahí extranjeros y no le das oportunidad a un panameño. Sí, pero dale la oportunidad a un panameño no porque la ley lo obliga, sino porque ese panameño tiene los méritos y las calificaciones para estar en el cargo. Claro, no porque simplemente sea panameño. Claro. Porque por otro lado, si hay panameños que pueden estar ejerciendo el puesto de historiador en otro país. Coincidimos plenamente. No coincidimos. Es que es parte de la riqueza y fortalecimiento de esto. Porque no podemos tampoco avalar, por ejemplo, que se dé una discriminación al revés, pues, ¿sí? Que se mira el panameño como con falta de calidad. El museo el museo o centro histórico de archivos no pierde su autonomía. Puede recibir 100 currículum de historiadores o licenciados en historia con maestría hasta con doctorado y van a elegir, ¿sí? Entonces es importante esto porque yo estoy seguro que los museos y la red están comprometidos con la formación de nuestros jóvenes en las universidades. Nosotros tenemos ahí un centenar de jóvenes formándose. Algunos de ellos salen a especializarse a otros países. Yo sé que la red está muy interesada en el avance profesional. No estamos hablando de temas de docencia, profesional del historiador panameño. Y este es un proyecto con largo aliento. Eso no es para hoy. De hecho, el artículo 11 que establece la normativa que ha incomodado a algunos sectores de museos se va a aplicar en el 2025. ¿Sí? Entonces, lo que sí creo que esto ha procurado un debate y visibilizar al historiador, al profesional de la historia, y que se digan estas cosas, por ejemplo, que no está en el manual de cargos. Mire, aquí se celebra, por ejemplo, el día de todo. Creo que hay un día hasta del huevo. No hay un día del historiador, y se escogió a Carlos Manuel Gastazoro, que ha sido el ícono formador e historiador en este país, y es el 10 de marzo. Qué bonito es en las escuelas que se den estas actividades. Igualmente la medalla al mejor historiador y cada 2 años el premio a la mejor obra de historia.
Entonces, Oiga, Claro, pero ahí pero- hay una posición. O sea, es que, a ver, yo estoy en contra de la posición, con todo el respeto que tiene el profesor Cabrera, e incluso usted, profesor Marulanda. con respeto, sí, claro. Yo estoy en contra, de una opinión personal, de esa imposición. De que, bueno, puede ser en el 2025, puede ser 2 años de adaptabilidad, no importa, pero hay una imposición. Y la ley obliga a los museos a que tengan que contratar al menos a un historiador panameño. Punto. Eso está allí. Sea de aquí a 6 meses, a 2 años, pero es una imposición. La pregunta que no termino de entender es, ¿por qué la imposición? Por una falta de trabajo, porque no hacemos y fomentamos una ley que lo que haga es ampliar la posibilidad de trabajo del historiador, no que se le imponga a la red de museos. Esa es mi duda. Nosotros vemos el tema, coincido con el profesor Cabrera, yo veo el tema así. Los hospitales obviamente necesitan un personal médico, la corte de abogados. Yo creo que no se puede dudar que los museos tienen grandes aportes con un historiador. Yo creo que, de hecho, la misma discusión está fuera de lógica. Y además, quiero decir algo, además, que no quiero entrar en ese detalle teórico y demás. La ley plantea museos de historia nacional. Entonces, tenemos museos, por ejemplo, muy especializados. Hay un museo de botones, por ejemplo, ¿sí? Que no necesariamente se puede decir que está dentro de este marco que la ley regula. Profesor, ¿sí? profesor Hay Marulanda. otros museos de ciencias naturales también. Entonces, al final del camino, repito, nuestra preocupación es la profesionalización de ese joven. Repito, No, todos nosotros somos catedráticos. Profesor, eso no dentro admite de discusión. esa profesionalización de la que no habla profesor Marulanda, ustedes se han preocupado por compartir la historia de la dictadura, de la invasión, un montón de información que hace falta que conozcan nuestros estudiantes y que no se da en las escuelas. ¿Ustedes como historiadores se han preocupado por eso? Bueno, casualmente con el profesor Cabrera, hace creo que 2 años, antes de pandemia, el profesor Cabrera, recordará, presentamos esta obra de mi persona y el doctor Luis Acosta. Y el título es sugerente, ¿no? Entre el autoritarismo y la democracia. 30 años de la invasión a Panamá. Claro que se ha hecho. En lo particular, hemos escrito un artículo sobre la perspectiva y la participación de las mujeres el 9 de enero. Igualmente la participación de los interioranos en la lucha por la soberanía. Pero es una obra particular escrita por el profesor Marulanda. ¿Qué pasa a nivel general? O sea, ¿no se va a dar esa información al estudiantado panameño? Claro que sí. Es que tenemos que caminar hacia la formación y a la excelencia y queremos en esa oportunidad de nuestros jóvenes ir a especializarse a todos los continentes y universidades. Tenemos historiadores jóvenes en el país. Profesor, pero ¿por qué no dan esa información en las escuelas? Ustedes, los historiadores, tendrían que ser los que pongan... Bueno, hay que hacer una discusión con el Ministerio de Educación y los planes. Nosotros tenemos... pero ¿cuándo la van a hacer? Eso es importante. Ya, los muchachos tienen esa película, o sea, no la tienen en su cabeza, no tienen idea. Mire, yo coincido con usted, yo quisiera, y disculpen si me cambio el tema, aquí se ha planteado, por ejemplo, la eliminación de la materia que decía el profesor Cabrera, de relaciones para mí Estados Unidos, porque ya el 2000 el canal retornó y ya no hay más nada que hablar y nosotros hemos combatido esa idea, porque hoy más que nunca ese curso tiene mucho que debatir de diferentes perspectivas económicas, geopolíticas, medioambientales. Aquí olvidamos que hay miles de hectáreas contaminadas todavía con armas químicas radioactivas y municiones vivas, que en los últimos 50 años le ha quitado la vida a varias docenas de panameños por accidentes, y esto no se habla tampoco. Y obvio que las fosas comunes y, bueno, muertos insepultos todavía en la invasión, tantas cosas que creo que están en el centro del debate, la discusión. Viene un censo que varias veces se ha pedido que en el censo se incluya la pregunta sobre el tema de los desaparecidos. Y hay temas que usted y yo sabemos, son comunes en América Latina, ¿no? Que usted y yo sabemos que cuando metan esa pregunta en el censo, el resultado va a ser una distorsión terrible. Porque ¿qué dice que cuando a mí me vengan a empadronar yo diga, sí, yo tengo un muerto en la invasión y estoy mintiendo? Se puede corroborar, profesor. ¿Ah? ¿Cómo? Se puede corroborar la información. ¿Cómo si en el censo no te preguntan nombre ni apellidos ni nada que se le parezca? Mire, es que usted sabe lo que yo estoy en contra. Yo no,
en el fondo, yo entiendo el planteamiento suyo. Yo lo que voy a cuestionar siempre es la forma. En este país, por ejemplo, para no hablar de las profesiones, todavía está vigente la ley que dice que solamente los panameños pueden ser dueños de medios de comunicación social. Mire, es absurdo, profesor. Solamente los panameños pueden ser dueños de medios de comunicación social. Pero yo tengo este aparatito, no se puede ver, ahora no lo enfoca bien. Este aparatito ahora sí. que me lo regalaron y no sé quién me lo regaló porque lo recibí ahora. Jorge Barreiro, Jorge Barreiro. Ah, ahora me lo mandó, no sabía. Y resulta que yo veo todos los canales del mundo que me da la gana. Y no necesito que una ley panameña me diga que un panameño debe ser dueño de medio de comunicación. En el caso de la historia, usted y yo lo sabemos, usted evidentemente es un investigador. Yo entro a internet y no tengo que hacerle caso a ningún historiador panameño para irme a enterar lo que los historiadores de otros países han investigado sobre Panamá. A eso es a lo que yo por lo menos me opongo. Me opongo a que nos cerremos en lugar de abrirnos al conocimiento y al intercambio de conocimiento y de experiencia. Por lo demás, yo no hago un problema de si yo soy un historiador en un museo o no. Yo me opongo radicalmente a que se siga acuñando que la ley cierra conocimiento. La ley no aborda ni restringe la investigación científica. O sea, son epítetos. Pero cuando lo restringe solo a panameños, sí, profesor. Son epítetos que los opositores a la ley, que es un pequeño sector, no, porque la gran mayoría de los historiadores de base está de acuerdo. Es difícil que nos agarren en la televisión, digan, es que son xenofóbicos y muchos obviamente se espantan. No es una ley xenofóbica y es una injusticia. Nadie ha hablado de xenofobia, profesor. No, ustedes no, Gonzalo, ustedes no. Pero sí se ha hablado de xenofobia y que la ley es un atraso. Y por eso voy a compartirle la ley, para que la lean y vean que dentro de lo que puede haber de error, hay cosas muy positivas. Yo creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas. El tema laboral se ha discutido mucho, pero en base a la ley de Panamá, de la Constitución, y los requisitos del extranjero. Mire, porque yo voy a Estados Unidos, puedo ingresar inmediatamente a dar clases en una universidad. Ellos tienen reglamentos y normativas. Claro, aquí en Panamá también hay reglamentos y normativas que hay que cumplir. Por supuesto. Pero ya va, profesor, es que hay algo que, porque usted lo sabe, profesor Cabrera y yo, y Flor también lo sabe, que una o tal vez la mejor historiadora que tiene América Latina se llama Diana Uribe. Sin duda. Sin duda alguna. Y es colombiana. Si la señora viene a Panamá, es un vivo ejemplo, no estoy diciendo que vaya a ser así, y se quiere jubilar en Panamá, si quiere irse de Colombia, quiere venir para acá, ella no puede estar en un museo impartiendo su conocimiento, que por cierto, repito, es tal vez la mejor historiadora que tiene América Latina. ¿Por qué? Porque uno de los artículos de la ley no se lo permite. Entonces, Gonzalo, existe la forma de proyectos de investigación culturales, existe la manera, es que esta ley no es cerrada. Bueno. Esta ley no aborda la educación, no aborda la investigación. Quien quiera escribir libros de historia, quien quiera escribir libros de historia, y se dijo en su momento, nadie va a poder. Aquí hay muchos extraordinarios escritores que no son historiadores. Extraordinarios, y escriben y pueden hacerlo libremente. De hecho, hemos aprendido con ellos. Igualmente, muchas personas. La investigación queda libre, la investigación no está sujeta a esta norma. Esta norma es profesional, técnica, para que esa investigadora, cuando venga a Panamá y vaya al Archivo Nacional, la reciba un historiador con su idoneidad, porque que ella sepa que los archivos que va a haber están clasificados. Pero yo voy a poner entre paréntesis el ejemplo de Diana Uribe, que imagínense qué gran cosa sería que quisiera retirarse en Panamá y que una universidad de Panamá la pudiera contratar. Olvídese del museo, Gonzalo. Que la pudiera contratar para que diera clase. Hay formas de hacerlo, hay formas. Pero hemos olvidado de Diana Uribe. Flor. Diga. Olimpo Sáez. Oh, sí. La vehemencia con la que Olimpo Sáez cuenta lo que él ha logrado leer de las investigaciones de historia que hacen los historiadores panameños y extranjeros. Él no puede, según la ley, él no puede hacer nada de eso. Las investigaciones son interdisciplinarias y a mí me encantaría hacer una investigación, un trabajo con Olimpo Sáez, por ejemplo, para que me narre ese periodo que yo estudio de los 80. Invasión tiene mucho que aportar y claro que lo incluimos. Las investigaciones son multidisciplinarias.
Pero profesor, lo que Y le hay, estoy hay, diciendo... hay formas, hay formas, hay formas. Mira, lo que yo sé de medicina, por ejemplo, pero yo no puedo ir a un hospital a curar. Yo sé que si a mi niña le da fiebre, yo no tengo que ir al médico, yo sé qué Profesor, darle. ¿por qué? Porque la medicina no es una ciencia social. Partamos de ese hecho. O sea, partamos del hecho que la medicina no es una La ciencia historia es una social. ciencia. No pongamos el apellido. La historia es una ciencia y tiene un método. Y nosotros nos formamos con esos métodos. Y tiene perspectivas también. O sea, lo que pasa es que tenemos que ver la disciplina y la ciencia como lo que es. Se ha puesto en segundo plano la ciencia social. Y en Panamá la historia en particular, dándole la narrativa a un sector muy pequeño de este país que tiene que pasar por ellos los libros, los textos y ellos validarlos o no. Nos toca seguir hablando de ese tema en otra oportunidad, profesor Sí, se nos vino el tiempo Gonzalo. Se nos encima. acabó el tiempo. Ya Profesor tenemos Marulanda, háganos la caridad y mándenos el documento. De una vez, yo le obsequié un libro a usted, profesor Cabrera, Sí, hace lo 2 recuerdo, años. ahora que lo mostró me acordé inmediato. Muchas Mándenos el gracias. documento para poderlo Enseguida. leer acá. Muy Muchas amable. gracias, Gonzalo, Flor, Edwin, gracias. Muchas gracias por permitirnos dar nuestra opinión. Sé que los museos fueron ayer y me parece extraordinario su objetividad. Gracias. 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 8:23. Rápidamente, antes que Melissa lea algo, vamos al Y a mí cambio también. porque ya tenemos al diputado Pedro Torres para hablar de Consejo Nacional de Fiscalización. Ahora sí entendí menos todo esto.